este autor dramático que les habla, se plantea qué teatro concebir, qué teatro escribir, y la reflexión sobre estas preguntas será la confesión que les haga esta tarde. El entretenimiento, el pasar el tiempo, el pasatiempo, opuesto al divertirse orteguiano. Divertirse, que es diverterde, que recuerda a Antonio Garrigues, volcarse en el otro, verterse en otro, huir de la unidimensionalidad, de la endogamia. Divertere. Quiero hablar del arte como un ámbito que nos permita no esa endogamia, sino una especie de poligamia, una visión universal. Universal, si se quiere, en el sentido clásico del unum versus alia. Y a partir de esta pretensión, plantearnos la necesidad o no del propio arte, la necesidad o no del teatro, como una actividad creadora, siguiendo a Platón. Actividad creadora en una doble dirección para que se produzca el hecho teatral. Una dirección la que parte del creador, que es al tiempo emisor, y otra dirección la que desde la recepción es o debe ser co-creadora. Modernidad sólida versus modernidad líquida. Una pugna que tiene una influencia determinante en el hecho escénico, no solo para el emisor, sino sobre todo para el receptor, el espectador que cada día que pasa pierde entidad como ciudadano, al tiempo que se incrementa su papel como consumidor de entretenimientos varios. Pronto me incliné por la tragedia. Ederra, que en euskera quiere decir hermosa, fue la primera obra que estrené. Fue leída por mi maestro Buero, que me escribió una carta diciéndome, entre otras cosas, lo siguiente: hay ecos que considero positivos de Unamuno, de Sartre, como si dijéramos aire de familia. Eso sitúa la obra en el campo de la tragedia. En la obra había dos muertes, y a este respecto don Antonio decía lo siguiente: es de temer, por consiguiente, que para algunos sesudos y cómodos aristarcos la obra se sitúe en el campo del melodrama. Y entre paréntesis decía: hablo irremediablemente por mi experiencia, uno siempre habla de sí mismo. Aunque resulten moderados en comparación con Shakespeare, dos pistoletazos mortales van a resultarles demasiados a nuestros injustipreciadores. Y venía a concluir: este tipo de teatro es el que hay que recuperar y el que en alguna medida yo he intentado hacer siempre, sin miedo a la interiorización ni al supuesto exceso melodramático. Ya está bien de reír muy superiores, nosotros en la butaca, de los elementales muñecos entre grotescos y didácticos que tanto se prodigan. El teatro debe punzarnos en el pecho y ser espejo inquietador, aunque sea deformante, me decía Buero. Ignacio, hablabas el otro día, acogiéndote a las tesis de Bauman, de la modernidad líquida. En cierta manera, a esa modernidad líquida se le correspondía también un teatro líquido, y entonces recordaba yo la década de los 80. La década de los 80 en la que tú naces al teatro, podríamos decir, como autor, y sobre todo con ese Lope de Vega que te dan en el año 1982, con Ederra, que fue uno de los pocos títulos de tu obra que mencionaste el otro día, ¿no? Entonces, no sé cómo ves comparativamente la situación del teatro de esta ya segunda década del siglo XXI, con esa década que muchos consideran prodigiosa, la movida, etcétera, de los 80, donde se produjeron fenómenos teatrales importantes, habida cuenta de que, bueno, pues fue la primera década casi del teatro en la que los dramaturgos pudisteis actuar con cierta libertad cuando subíais las obras a las tablas, ¿no? Contestando a tu pregunta, en los años 80, el momento en el que nos encontramos, la diferencia es, digamos, sustancial.
En los años 80, sobre todo, veníamos de los 70, claro, de la salida de una dictadura, y ahí se generó, todos lo vivimos de alguna forma, y además quedó plasmado por una película que se llamó El desencanto, de Jaime Chávarri, ¿verdad?, del 76, si no recuerdo mal, que estábamos con la duda de qué iba a pasar con nosotros, con nuestro colectivo. Entonces, el teatro era en ese momento para todos un gran espejo, que es lo que debe ser. Es decir, esperábamos continuamente qué nos podía ofrecer pues, los autores de ese momento. Antonio Martín Ballesteros está por ahí, Antonio Buero Vallejo, has mencionado. Entonces, ¿qué nos iban a ofrecer en ese año? ¿Sobre qué se iban a fijar? Estábamos pendientes de lo que nos pudiese ofrecer el teatro. Hoy en día no ocurre esto. Entonces, estamos en esa sociedad líquida, en esa modernidad líquida, en la posmodernidad. Yo hablaba de la escena líquida, me he arriesgado a ponerle ese nombre cogiendo la terminología de Bauman, en donde fundamentalmente lo que queremos en esta sociedad atosigante que estamos viviendo o que nos vive, el entretenernos. Y en ese sentido pues lo diferenciaba del divertirse de Ortega, del divertere, que le gusta decir a Antonio Garrigues. Y me gustaría que abordásemos en esos minutos, por una parte, el tema de la mujer, que es tan predominante en esta tetralogía de la que forma parte Chocolate para desayunar, aun cuando las demás tengan otro registro, ¿no? Y que son Cierra bien la puerta, Rondó para dos mujeres y dos hombres, y la puerta está abierta, que es una obra inédita que pronto veremos publicada, ¿no? La mujer, protagonista de la tragedia desde siempre, Electra, Antígona, Fedra, Medea, en España Casandra, Gila, Tamar, Julia. Bueno, aunque no podamos centrarnos en una obra, pero... Sí, también en la obra que vamos a ver, pues es una mujer también he tratado pues, bueno, el tema de pasionaria, una mujer en relación con su hijo, con Rubén. La mujer, bueno, les decía a ustedes, el tema de la mujer me ha fascinado. Es ese universo, ese territorio que ha quedado al margen, que queda al margen, y que en el País Vasco pues, tiene una característica pues, muy especial desde tiempos no tan lejanos. Es decir, en el País Vasco pues, está la Etxeko Andre, que es la mujer de la casa, y es la que manda en la casa. Entonces, bueno, es esa mujer que nutre, que al propio tiempo ordena la casa, y que lleva una especie de matriarcado. Entonces, bueno, y sobre todo esta sociedad tan cerrada a la mujer. El chofer del teniente coronel von Richthofen toma decisiones, que es una obra pequeña. Va a ser interpretada y dirigida por Ainhoa Mestoy y Eloy Azorín, o por Eloy Azorín y Ainhoa Mestoy. Es una tragedia que se desarrolla mientras los aviones alemanes e italianos bombardean Guernica el 26 de abril de 1937. ¡Ven conmigo! ¡Huyamos! ¡Con nuestro hijo! ¿Los tres? Yo, Lander, tú. ¡Tú, Nekane! ¿Y nuestro hijo? Godson, nuestro... Los tres. Nekane con la maleta va hacia Manfred. ¡Vamos! ¿Cuántos años tienes, Nekane? 6 menos que tú. Yo tengo 24. Por San Juan tendré 18. No soy tu marido, Nekane. Saca una pistola, coloca el cañón a la altura de la cabeza de Nekane y dispara. Nekane cae con el niño en sus brazos. Manfred se ha quedado petrificado.
Al cabo sale de su estatismo, guarda la pistola y lentamente se dirige al automóvil. Abre la parte trasera y saca una botella de coñac. La abre y se sienta sobre uno de los guardabarros. Toma varios tragos de coñac y mira la evolución de los aviones. El sonido de los motores y del bombardeo se escucha más cerca, cuando Manfred arroja la botella lejos de él, saca de nuevo la pistola, se mete en el coche, cierra y suena un disparo sordo. Y luego otro. Fin del chofer del teniente coronel von Richthofen toma decisiones.